recomendaciones que podemos esperar de los distintos procedimientos que esta técnica nos ofrece. Entonces, para empezar, tenemos que los objetivos de la cirugía mínimamente invasiva en general van a ser disminuir los efectos colaterales inherentes a un procedimiento quirúrgico, preservar la anatomía lo más normal posible o restituirla y disminuir el estrés obteniendo los mejores resultados que nos puede dar el abordaje abierto, es decir, buscando la mejor ruta o la ruta más eficiente para cumplir el objetivo que se podría cumplir igualmente con el modo abierto, pero que pues sería más eficiente hacerlo con un modo mínimamente invasivo. ¿Qué es la cirugía mínimamente invasiva? Entonces vienen muchas preguntas. ¿Es una técnica puntual? ¿Es una tecnología o el desarrollo de tecnologías? ¿Es un producto que quiere vender la industria? ¿Es un abordaje quirúrgico específico? ¿Es una filosofía de pensamiento en torno a cómo realizar un procedimiento o es un abordaje sistemático para disminuir el impacto quirúrgico? Entonces, digamos que esto es algo que ustedes van a meditar mientras escuchan las diferentes cosas que han ocurrido en el tiempo y pues sacarán sus conclusiones al final. Entonces, en esta revista de neurocirugía, Neurosurgery Journal, Spine Journal, ellos nos muestran, digamos, la evolución o el avance que ha tenido en los últimos 20 años la cirugía mínimamente invasiva, pasar de procedimientos percutáneos a procedimientos navegados y robóticos. Esto lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero pues es como la gran cantidad de avances que ha tenido pues este campo en los últimos años. Para hacer un contexto, pues estas son figuras destacadas dentro de la cirugía de columna, tanto neurocirujanos mayores, o sea, prioritariamente neurocirujanos, que han desarrollado abordajes o concepciones que modificaron de forma significativa la necesidad de grandes abordajes quirúrgicos por abordajes más eficientes a través de corredores seguros. Entonces, digamos, dentro de las primeras, a través del corredor más eficiente, generar la menor movilidad y obtener el mayor campo de... Esto, digamos, en el caso de una hernia discal. Entonces, la primera disectomía que se describió fue en 1934 y en 1974 pues hacía laminectomía, una resección intradural del disco y pues se descomprimía generando una gran morbilidad dada por las adherencias y por la injuria local a través del canal. Ya después, en 1977, se hacen las primeras descripciones de cirugía hecha por mínimos abordajes y de forma extradural. Y ya en 1978, un año después, Williams hace una descripción de 532 pacientes en el cual tiene un porcentaje de éxito que él refiere de 95%, pero que en términos generales pues es un éxito de 75-80% con una mejoría sintomática. Y es un abordaje en el cual de forma extradural se aborda el segmento de disco que está protruyendo y se realiza con guía de microscopio la disección del mismo. Como vemos en la última imagen a la derecha en la parte fotográfica, esa es la incisión total que queda del procedimiento, es decir, es una cirugía que se puede cubrir finalmente con una casita, con una curita. Entonces, pues digamos, pasar de una laminectomía completa a poner una curita es un avance del último siglo. El objetivo era pues crear un procedimiento que produjera la descompresión local y que generara la menor morbilidad de los tejidos blandos, que tuviese una buena iluminación y un aumento, con lo cual se logró con el microscopio y las herramientas más pequeñas para una manipulación suave. De esta forma, pues se disminuían las posibles complicaciones dadas por discitis, lesión nerviosa y turotomía. Digamos que esto cumple los preceptos que habíamos visto inicialmente. Con respecto a qué otros progresos han habido, además de hacer un abordaje más puntual del disco y generar una descompresión mínimamente invasiva, es el abordaje que se hace en la disección. Entonces, Wilson describe una forma para llegar directamente a la lesión o directamente al punto de incidir sin necesidad de hacer una gran disección superióstica que genera un estrés metabólico sobre el músculo, además de la esperiostización que afecta tanto el músculo como el hueso,
como una lesión puntual que puede generar necrosis y tracción neurológica, y en vez de eso, pues él dice que si se va a abordar de forma directa, digamos, el pedículo, la faceta o el espacio transforaminal, pues uno debería hacer una incisión en la fascia entre los multífidos y el espinoso, y a través de ese abordaje hacer una disección suave de los músculos y llegar al punto con unos retractores. Entonces, pues la herida en piel no quiere decir que la herida en piel sea más pequeña, sino que la lesión que genera de los tejidos óseos y musculares es menor. Entonces la incisión de Wills es muy parecida a la incisión que vemos de forma cotidiana, pero en vez de hacer una disección superióstica, hace una disección intramuscular o intermuscular, buscando el trayecto de menor resistencia para el lugar al que quiere llegar. Con respecto a otros avances, Cambin hace en el 73 una evaluación de cómo hacer una descompresión discal con vacío. Entonces lo que hace es insertar una cánula de 35 grados de convergencia buscando el corredor de seguridad transforaminal, en el cual tiene como referencia el plato terminal superior de la vértebra y el espacio foraminal. Por este espacio, lejos del nervio, logra llegar al disco y con una cánula de vacío, con una cánula en la cual inserta el disector, pues se puede lograr la extracción del segmento de disco herniado o de disco enfermo sin llegar a ser grandes abordajes. Entonces, digamos que todo esto es un avance que si vemos es de forma precoz, 30 años, o sea, previo al siglo XXI, en el cual ya se empiezan a hacer procedimientos cada vez menos lesivos para el paciente. Entonces ya vimos que no solamente se inicia la era del microscopio, se inicia la era de las disecciones que buscan no comprometer el periósteo. Vemos también que, como vimos por Kevin, ya por Cambin hace como la búsqueda de marcos de referencia en las cuales sean ventanas seguras o triangula espacios seguros dentro de la disección. Y finalmente aparece el retractor tubular. El retractor tubular es un sistema de dilatadores que decantan en un distractor que es un tubo y permite una ventana fija con una lesión de forma progresiva el aumento del espacio. Entonces no es una incisión directa sobre los tejidos, sino es una dilatación progresiva que genera un espacio de hasta 26 milímetros, 26-28 milímetros, que es un amplio espacio pues, para determinar distintos tipos de procedimientos. Esta visión, digamos, directa de la estructura, pues orienta mejor al cirujano porque de forma percutánea es un poco guiado por la parte fluoroscópica y eso, en cambio con un distractor tubular, pues uno puede ver directamente la lesión que está buscando, digamos en el caso de la faceta o en el caso del foramen. Pues se han llevado varias modificaciones, ahí se puede aplicar microscopio, se puede aplicar endoscopio, y hay, digamos, evidencia de que se puede hacer en diferentes enfoques a la vértebra, entonces mediano, lateral, foraminal, superior. Entonces, más que decirles geográficamente o topográficamente cómo ubicar el retractor, pues es importante saber que existen medios de distraer los tejidos de baja morbilidad para el segmento en el cual estamos trabajando. Existen técnicas endoscópicas, con el tiempo se han llegado a mejorar, se usan corredores quirúrgicos menores de 10 milímetros, es decir, que tanto la disectomía como la colocación de tornillos pediculares, como la laminectomía se hacen por abordajes de menos de 1 centímetro, y digamos en caso de la disectomía se presenta hasta un 72% de éxito cuando se realizan por estos medios endoscópicos. Se hace una triangulación sobre el ángulo de Cambin, que es el ángulo que les había descrito previamente, que es en el plato superior dentro del foramen, cogiendo parte proximal del cuerpo vertebral. Y digamos que hay una limitación para lograr abordar la parte más central. Entonces, pues hay que hacer digamos, una resección del ligamento amarillo y un abordaje de la fasectomía, y una fasectomía parcial para lograr hacer un abordaje extradural, pero central, de las hernias que puedan protruir hacia este lado más que hacia el lado foraminal. Entonces,
es importante saber que en el sudeste asiático, perdón, en el este asiático, pues hay descripción de estos procedimientos endoscópicos con dos portales, más parecido a la cirugía artroscópica. Convencionalmente pues se ha hecho en un solo portal con la cámara endoscópica guiándonos a través de los retractores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Asia y por qué, digamos, es importante recalcar que la técnica biportal pues se ha descrito en Asia y eso? Porque en Estados Unidos hay una limitación para invertir en este tipo de procedimientos o para codificar ese tipo de procedimientos debido al sistema de salud. Entonces, digamos que el cobro de los procedimientos y la retribución monetaria no presenta un beneficio significativo cambiar de técnica o explorar nuevas técnicas y nuevos equipos. Los equipos se producen en Asia, digamos así, prioritariamente, aunque la tecnología americana es de punta, pues los que más investigan y hacen tecnología todo el tiempo, pues es esta población. Entonces, digamos que las nuevas tecnologías y los avances se expresan en este momento más sobre esa literatura. Y las metas de la cirugía son filosóficamente distintas dentro de lo que es Estados Unidos y lo que es Asia. Entonces, unos priorizan, digamos, el retorno al trabajo y el otro prioriza costos con respecto al tratamiento. Entonces, con respecto a la técnica mínimamente invasiva y en la fusión espinal, o sea, lo que vimos previamente era más enfocado a la descompresión y la disección y cómo la técnica mínimamente invasiva nos permitía pues llegar a este punto. Vamos a ver ya enfocada en lo que es la fijación interna y la fusión espinal. Entonces, las pautas para la fijación pedicular se plantearon en 1949 bajo el artículo de Michael y Kruger, y en el cual se escribía una exposición anatómica y un adecuado punto de entrada para los diferentes segmentos torácico, toracolumbar y lumbar. Y la MIS, o sea, la Minimal Invasive Spine Surgery, ha logrado popularizar la necesidad de la fusión intercorporal, haciendo, digamos, fusiones tanto anteriores como posteriores, generando una poca movilidad, corrigiendo las fuerzas de la columna anterior, las fuerzas de distribución, y generando con esta descompresión, perdón, generando con esta estabilización una descompresión indirecta. Hay mejoría cada vez mayor de las imágenes intraoperatorias mediante las técnicas de fluoroscopia y navegación. Hay osteobiológicos que generan la tasa de fusión y puede llegarse a colocar el material sin necesidad de una manipulación directa por guías o por robot o por otras tecnologías que vamos a ver más adelante que nos permiten, sin necesidad de manipular con las manos el material directamente, lograr la colocación o la ubicación dentro del corredor de seguridad que uno está buscando. Y con los distintos estudios anatómicos y la experiencia se van encontrando corredores seguros que evitan la morbilidad inherente pues, al procedimiento quirúrgico en un área tan inervada o tan estrechamente relacionada con estructuras sensibles. Entonces, la fijación de tornillos percutáneos y la fijación 3D. Entonces, la fijación percutánea fue inicialmente descrita por Mager en 1982, bajo la disección de Wilse que vimos previamente, que es de menor lesión para el área muscular y con retracciones con retractores musculares, pues se inició el implante de tornillos pediculares y luego aparece un sistema que imita el sextante de navegación. Recordemos que más o menos el sextante de navegación tiene esta forma como de transportador. Entonces aquí lo que hace es mediante guía fluoroscópica pasar los tornillos pediculares y con una guía externa que va a atravesar todos los tornillos o las cabezas de los tornillos sin necesidad de hacer una gran disección para la colocación de la barra, pues se coloca el sistema de estabilización. Entonces digamos que la morbilidad realmente serían las heridas mínimas en piel menor de 2 centímetros y lo que busca es disminuir la disección muscular solamente al área que se está trabajando, no a un área mayor, porque pues lo que permite es como una adecuada alineación y restitución de la lordosis. Otras formas de fijación, existen tornillos corticales, tornillos ilíacos percutáneos, tornillos de interferencia en las facetas y transfacetarios, platos o digamos, poner placas anteriores a nivel toracolumbar para restituir estas cargas en la columna anterior y dilatadores interespinosos o elementos que se pueden poner entre las espinas
vertebrales. Con respecto a la fusión intercorporal a nivel toracolumbar, esta fusión se basa en la realización de la disectomía y la colocación de cajas intercorporales, y el objetivo es la reconstrucción de la columna anterior y pues mejorar, digamos, la parte de distribución de cargas de forma anatómica. Entonces, los abordajes posteriores se describieron inicialmente cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva en 2002, con la técnica de retractores tubulares y el empleo simultáneo de microscopio. Esta es la descripción original, en la cual se hablaba, digamos, del abordaje posterior mínimamente invasivo, tanto para hacer la laminectomía y la descompresión de la hernia discal, como para la colocación de tornillos pediculares a través de los dilatadores y la observación directa por microscopio. Más adelante pues se va progresando y pues se realizan, digamos, estudios comparativos entre realizar la fijación transforaminal posterior pedicular abierta o realizarla en cirugía mínimamente invasiva, y de igual forma se hace la comparación entre hacerla con retractores tubulares o con endoscopio. Entonces, digamos que cuando uno va a mirar si hacerla mínimamente invasiva versus abierta, esta es una mínimamente invasiva, una artrodesis mínimamente invasiva en la cual uno se orienta en el disco, realiza la disectomía y realiza la fijación pedicular guiada por fluoroscopia y por mínimos abordajes de los niveles a intervenir. Entonces pueden ver cómo en la primera imagen hay disco y en la última imagen, o sea, en el H de la fluoroscopia ya no hay disco y está comprimido el segmento, y como vemos las imágenes endoscópicas que se realizan de forma paralela, en la cual se ingresa y se observa el espacio discal, y en la imagen J cómo se realiza la completa disectomía con la exposición del plato terminal de la vértebra completamente libre, y cómo las heridas finalmente en piel son mínimamente, o sea, o son un mínimo compromiso, son 5 heridas menores a 2 centímetros. Con respecto a cómo les va en este estudio comparando 122 pacientes, entre fijarlo con mínimamente invasiva y fijarlo abierto, pues se observa que mínimamente invasiva es un menor, es un mayor tiempo, pero es una menor pérdida de sangre y es una menor cantidad de días de hospitalización, lo cual va a repercutir en el costo final que tenga el paciente al final de su tratamiento, porque si dura menos días hospitalizado y requiere menos cantidad digamos, desde el tiempo quirúrgico, con una leve mejoría en menor tiempo de la cirugía mínimamente invasiva, y las complicaciones son exactamente iguales que la cirugía abierta. Entonces, esto es importante porque cuando uno va a mirar la literatura americana, la diferencia no es tan significativa como la literatura asiática. Ellos sí muestran que hay una diferencia estadísticamente significativa en todos los parámetros relevantes, como son la pérdida sanguínea y la duración de hospitalización y la recuperación en el tiempo. En cambio, cuando uno mira algunos artículos americanos o neurocirugía de revistas americanas, pues ellos son un poco más cautos en decir que la cirugía mínimamente invasiva representa un beneficio estadísticamente significativo. El abordaje lateral se realiza en decúbito lateral y retroperitoneal tras psoas. Existe un abordaje extremadamente lateral que usa no solamente retractores tubulares para llegar al área del disco y hacer la disectomía previa a la fusión, sino también usa una guía con una electromiografía continua y monitoreo para evitar la lesión del plejo lumbosacro o de las raíces que puedan estar en este nivel. Existe también el lateral directo y que presenta una baja tasa de lesiones neurológicas, pero pues que existen predominantemente en niveles de 4 L5, que es el disco más intervenido por causas degenerativas. Y pues existe una familia de técnicas laterales que aún se están desarrollando, como la fusión intercorporal oblicua u otras disecciones que se están desarrollando para lograr llegar con la menor movilidad y desarrollar estos corredores de los que estábamos hablando. También hay cirugías de corrección de deformidades, de escoliosis degenerativa del adulto, como habíamos visto la vez pasada, que son deformidades tridimensionales dadas por el gasto asimétrico de los discos que conllevan a una inestabilidad local y una deformidad. Y estas
tienen una, digámoslo así, una tasa de complicaciones o de eventos que pueden llegar del 28 al 86% a presentarse cuando son condiciones que se realizan bajo cirugías abiertas. Entonces, hay formas mínimamente invasivas para hacer este tipo de procedimientos, tanto en lateral como con una disección anterior y con un abordaje posterior. Entonces, cuando se hace una disección anterior, más que el abordaje en la cavidad abdominal, es el abordaje ya en la parte de la columna anterior, en la cual se incide el ligamento longitudinal anterior y se realiza la disectomía. En este estudio se miran 4 pacientes y se realiza la disección anatómica, en la cual se evidencia una corrección de la lordosis, una disección anatómica en cadáveres para exponer, digamos, la ventana, pero cuando miran en pacientes, ellos ven que hay una liberación anterior del ligamento longitudinal, logrando mejorar la lordosis de 54 a 77% y el balance sagital, alinearlo a 0 centímetros con una pérdida sanguínea de menor a 25 centímetros cúbicos por nivel, que es lo que ellos refieren. Entonces, esta es la ventana que realizan en cadáveres. Arriba a la izquierda, pues, es la caja hiperlordótica anterior, y esta caja hiperlordótica lo que busca es restituir la lordosis natural del cuerpo y lograr mejorar el balance sagital, que como vimos previamente es el predictor funcional más importante dentro de los que uno quisiera recuperar en el paciente. Y esta es la ventana anatómica que se hace en el cadáver a la izquierda y el esquemático a la derecha, donde se llega directamente al disco incidiendo el ligamento longitudinal anterior, y a través de esto pues se logra hacer la descompresión. Todo esto con cirugía mínimamente invasiva sin grandes disecciones. Entonces aquí podemos ver cómo se restituye el balance en la cirugía extremadamente lateral, que era la que habíamos visto previamente, que se hace con la electromiografía directa y el seguimiento, en un estudio en el cual la comparan con fijación posterior o sin fijación posterior, abierto o cerrada, pues se dan cuenta que mejora significativamente la alineación. Más o menos es un 100 cc de sangrado por nivel de intervención. La estancia hospitalaria es de 3.8 días, como en general las cirugías mínimamente invasivas, y solo 4% de los pacientes requirieron transfusiones, 2% UCI, y rehabilitación extra a los demás, menos del 1%. Las complicaciones fueron un 12%, dadas por complicaciones inherentes a la cirugía en un 11%. Entonces, aquí arriba a la izquierda podemos ver las diferencias entre la cirugía o la disectomía por el abordaje extremadamente lateral asociado a una cirugía abierta posterior, o la cirugía extremadamente lateral con una cirugía mínimamente invasiva posterior complementaria, en la cual pues se observan buenos resultados en todos los parámetros, pero quirúrgicas mayores cuando es una cirugía abierta posterior de un 20.7% comparada con la cirugía complementaria posterior mínimamente invasiva, que es un 7% dentro de los pacientes que se les hizo este procedimiento. Y como vemos las imágenes, pues se restituye la anatomía de forma correcta en el abordaje, y la disectomía se logra hacer con la caja con la caja bueno, sí, con la caja de artrodesis a nivel anterior. Pues esa sería como la imagen esquemática de la técnica, en la cual en un abordaje lateral se hace eh, bajo guía de electromiografía todo el tiempo. Se logra llegar a la parte lateral del disco y se realiza la disectomía total con la caja de fusión intercorporal. Y pues esta caja de fusión intercorporal es quien va a buscar, mediante la estabilización y la localización, pues lograr la artrodesis, que se puede o no estabilizar según el número de niveles y según la inestabilidad inherente al segmento. Entonces, la fijación posterior con cajas. Entonces, en este caso solamente se siguen 25 pacientes y se les hace unas cajas de distracción para corregir la deformidad. Entonces aquí, como pueden ver, al lado izquierdo, al lado izquierdo pues está la concavidad, y en la concavidad pues se hace la osteotomía haciendo la laminectomía y la disectomía, y donde queda el defecto se colocan las cajas a nivel de donde estaban los cuerpos intervertebrales, logrando la alineación. Entonces, si logran comparar la primera imagen, que es la A,
con la última imagen, que es la E, se observa una corrección coronal de la deformidad. Y en esta corrección coronal de la deformidad se demuestra que el tiempo quirúrgico aproximado fueron 270 minutos, con una pérdida de 400 cc, pero que logró una corrección de 29 grados a 9 grados, es decir, que el ángulo de COP sería un ángulo en el parámetro normal, lo cual pues ya le saca el diagnóstico de escoliosis, con una lordosis lumbar adecuada y un balance sagital que pasa de más 7 o menos 7, bueno, 7 centímetros a uno normal, que es de 4, más o menos 4, con una relevancia estadística dentro del seguimiento. Estas son las imágenes posoperatorias de este procedimiento realizado con técnica mínimamente invasiva. Se puede hacer otro tipo de cirugías que hagan incisiones y que sean incisiones mínimas, y estas incisiones mínimas pues nos dan este tipo de cirugías. Por un abordaje de Wilce no se hace una disección superióstica desde el ligamento interespinoso, sino se hace una incisión en la fascia a nivel de los pedículos que se van a intervenir y a nivel de la osteotomía. Es decir, que la piel se ve igualita a la cirugía convencional, pero cuando uno va a ver los tejidos blandos, los corredores intermusculares pues están respetados y se están interviniendo solamente en los segmentos. Una vez uno hace la corrección con el dispositivo digamos, de distracción y la osteotomía transpedicular en el cuerpo vertebral logrando la corrección, pues se realiza la fijación con las barras de forma mínimamente invasiva. Entonces, ya para finalizar, digamos, estas son las disecciones anatómicas y los elementos endoscópicos y retractores tubulares que se han empleado, pero al tener un advenimiento de mejores imágenes como la fluoroscopia, los robots y otros elementos que nos pueden brindar una orientación tridimensional, como el arco en O, se ha visto que puede ser equiparable a técnicas de alta precisión como la tomografía. Por ejemplo, aquí el 98% de eficacia en la fijación pedicular es igualita a como si se hiciera con tomografía, con menor irradiación y mayor rapidez para manejarla dentro de un quirófano. Se han hecho formas de navegación complementarias con lentes como los que hace Google Glass, que son de realidad aumentada, ya sea usando imágenes de fluoroscopia en cirugía de mano o ya directamente en cirugía de columna con el arco, ¿no? Este es un estudio en el cual se implementa la tecnología, entonces hacen la descripción de cómo el cirujano habitualmente no tiene dirigida la mirada hacia el campo quirúrgico cuando está realizando la navegación, y cómo este prototipo generaría una visión directa a la visión del cirujano de lo que está pasando en la cirugía y de las imágenes tridimensionales. Y esta es ya la implementación de la tecnología. En este momento el cirujano tiene en su ojo derecho el Google Lens, que le permite observar directamente lo que se está realizando, lo que se está viendo con el navegador. Existe también robots como el Renaissance, que es el que estoy mostrando acá a la izquierda. El Renaissance orienta la colocación tridimensional del vehículo, haciendo más fácil la colocación de la guía por parte del cirujano, y se coloca un tornillo pedicular canulado a través pues, de esta guía que ya se ha puesto mediante la navegación tridimensional con imágenes y la estabilización de la guía mediante el robot. Esto, digamos, en los seguimientos hay, la revisión sistemática que hicieron, pues solo hay 3 estudios clínicos aleatorizados registrados, y en estos 3, aunque muestra una tendencia hacia ser mayor efectividad que no usarlo, no es todavía contundente al mostrar una evidencia estadísticamente significativa con respecto a usar o no usar el robot. Como ven, los estudios están hechos 2 de 3 en Corea y el otro en Alemania, pero la mayoría de la literatura siempre es asiática. Entonces, con respecto a las conclusiones, hay que tener en cuenta que tiene un contexto social y demográfico. No todos los países o no todas las tecnologías y sistemas de salud van a soportar este tipo de inversiones, y no todos los países están dispuestos a investigar o a implementar. Entonces, en el momento de interpretar la literatura hay que buscar la forma más
costo efectiva de implementarla o que sea funcional para nuestro contexto social. Los avances tecnológicos están de mano con los avances terapéuticos. A veces la tecnología plantea problemas que realmente pueden no ser tan relevantes para el paciente, o a veces problemas que no se evidenciaban pueden llegar a cobrar relevancia cuando existe una solución más pragmática, como en el caso de los corredores. Entonces, a medida que se busca menor morbilidad, se van buscando nuevos corredores. Cuando las cirugías de base que ya tienen corredores establecidos presentan una morbilidad, una, una tasa de complicaciones idénticas. Entonces, digamos que la morbilidad se va a volver un tema más relevante, tanto como lo que hablamos de cicatrices por el lado de dolor, de restitución y económico. Entonces, digamos que eso es un problema que antes no se veía porque pues antes la gracia era estar bien. Hoy en día ya es trabajar más pronto, cirugías menos visibles, cicatrices menos visibles, y eso, se van generando nuevos problemas a medida que avanza la tecnología y la vida. Y siempre es importante pues buscar la fuente de la que uno quiera, digamos, implementar, porque hay mucho descrito por neurocirugía, mucho descrito para lesiones intradurales, para lesiones que se busque, digamos, no lastimar la dura u otras estructuras, pero por el lado ortopédico de columna y fijaciones, pues es un poco más difícil encontrar implementación tecnológica. Entonces, digamos que en ese contexto, pues habría que saber uno qué está buscando para buscar las fuentes directas de la información pertinente. Y esa sería como la conclusión. Luis Carlos, ¿hay algún comentario o alguna pregunta de los participantes? No, que fue una revisión muy amplia de lo que hoy en día está en boga, y como en todos los procedimientos que, entre comillas, son novedosos, pues hay que tener cuidado con su aplicabilidad. Tal como dijo la doctora Alejandra, hay que ponernos muy bien dentro del contexto. Las indicaciones ante esta avalancha de tecnología hay que sedimentarlas y ponerlas dentro del contexto, precisamente porque todos los días vemos una serie de procedimientos que probablemente tienen conflictos con nuestra manera de ver las indicaciones de hacer una u otra cosa. Lo que sí es indudable es que la tecnología hoy en día nos ofrece un abanico de posibilidades que no teníamos antes, y el arte y nuestra responsabilidad es aplicarlas con la indicación precisa. Esa es la razón por la cual en esta sección de columna siempre hemos sido muy cautos con la nueva tecnología sin desconocerla. Y todo se reduce nuevamente a tener una indicación precisa para utilizar tal o cual procedimiento. Y lo cierto es que ya mirando la literatura pura y dura, así como lo resaltó Alejandra, no hay una evidencia mayoritaria que se lleve por delante las técnicas tradicionales. Hasta donde yo he leído, pues el gold standard de una disectomía sigue siendo la microdisectomía convencional, que es la que hacemos nosotros. Y resultados superiores no se han encontrado, resultados iguales sí. Entonces, nuevamente, es cuestión de comenzar a aplicar esa tecnología de manera responsable. Todas las variaciones que hay desde el PLIF de Cloward de hace 80 años o 70 años, hasta todos los procedimientos extremo, lateral, oblicuos y los que están en desarrollo, todos buscan el mismo fin. Y acordarse que en la medida que crecen, que aparecen nuevas técnicas, con esas nuevas técnicas aparecen nuevas complicaciones. Y hay que guardar en la justa medida y en el equilibrio que sea necesario
observar qué debemos y qué no debemos hacer. Pero nuevamente, esta es la tecnología que nos ofrece hoy la época en la que estamos y debemos tomarla sin ninguna duda. Y la fortaleza nuestra siempre estará y seguirá siendo en correcta indicación del paciente y correcta indicación del procedimiento. Cuando uno tiene una tecnología en las manos, entonces es lo mismo que cuando uno tiene un martillo en la mano, todo le parece una puntilla. Entonces eso es lo que hay que evitar. Doctor, muchísimas gracias. Yo quería decir además que no solamente hay que estar muy atento a las indicaciones de estos procedimientos, sino a las contraindicaciones, porque ahí es donde uno termina descartando la gran mayoría de los pacientes para este tipo de procedimientos. A nosotros en la fundación no nos interesa estar, como dicen, con la tecnología de punta de la NASA, porque queremos ver primero qué pasa con los estudios que publican, como decía el doctor Morales, con los resultados no a corto plazo, sino a largo plazo de estos procedimientos. Y por eso creo que somos tan cautos en la implementación de las técnicas mínimamente invasivas, pero nuevamente, como dijo el doctor Morales, pues tenemos que llegar a hacerlo. Para eso también necesitamos tecnología en la institución y pues el entrenamiento de los cirujanos. Muy buena la revisión, Alejandra, gracias. Doctora, muchas gracias. ¿Y qué dice Monsterman, que es el que tiene entrenamiento formal en procedimientos mínimamente invasivos? Bueno, doctor Morales, pues yo creo yo creo que es de lado y lado, ¿no? Siempre cuando hicimos toda la curva de aprendizaje de este tipo de técnicas, uno se ve muy tentado a todo quererlo resolver, como usted lo mencionó, de la misma forma. De pronto logra también ver en el mercado cómo se empiezan a sobreindicar realmente el manejo de los pacientes. Y, y es muy dado a que realmente uno quiera posiblemente resolver muchas de las cosas de esta forma. Pero también ustedes y el doctor Mata y el resto de los grupos que han hecho cirugía tradicional, pues nos han mostrado los resultados durante muchos años, donde los resultados también totalmente son buenos. Entonces, siempre se cuestiona las personas en por qué cambiar las cosas si ya les está funcionando, ¿no? Y realmente logran ver que los resultados pueden llegar a ser similares en general. Eso siempre ha sido como una de las grandes preguntas de pronto de las personas más jóvenes en el sentido bueno, realmente qué beneficia, porque todo en la literatura lo dice, pero qué beneficia en el ponerle una caja a una persona de 80 años para hacerle una corrección de una escoliosis. Y ahí empiezan muchas las discusiones de saber cuándo hacerlo y cuándo no. Yo creo que tal vez es el punto más difícil. Obviamente, el tener una mejor visión ha favorecido a que uno pueda hacer incisiones más pequeñas, pero eso realmente para mí no representa el beneficio de los pacientes. Creo que al final lo más difícil y creo que lo más complicado es la indicación. O sea, no, totalmente de acuerdo con ustedes de si sale una hernia endoscópica o por exoscopio o microscopio de diferentes formas, pues no entiende uno cómo pueden salir 500 casos en el año de eso. Muy Sí, bien. señor, uno de los estudios tenía 532 pacientes en 5 años. Mi pensamiento es que todo poco a poco tiene que ir migrando hacia el cambio y que el cambio es bueno y que seguramente los pacientes irán buscando todo este tipo de técnicas y que pues en la fundación también tenemos que empezar a hacerlas de pronto más frecuentemente, ir haciendo esa zona de transición.
Pero cuando uno mira los resultados específicos que no sean solamente el control del dolor, el tiempo operatorio y el sangrado, usted mira los resultados funcionales en el seguimiento y son muy similares. O sea, nunca una técnica dice que haberlo operado percutáneo o abierto a los 3 o a los 6 meses le va mejor al uno que al otro. Muy bien. Muchísimas gracias, doctores. ¿El club de revistas que sigue ahora de qué es, Alejandra? Doctor, de pie y tobillo. Ah, ok. Reemplazo de tobillo. Reemplazo de tobillo, doctor. Listo. Gracias, doctor. Bueno, muchas Chao. gracias a todos. Gracias, doctores. Bueno, hasta luego entonces, doctores. Muchas gracias por venir.